Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial, porque yo estoy emocionadísima. Hoy, chicos y chicas, tenemos algo muy especial, algo que llevábamos esperando mucho tiempo. ¿Estáis listos para una notición? ¿Listos para un bombazo? Pues agárrense porque esto es exclusiva. Hoy vamos a hablar y a desgranar la entrevista más íntima, la entrevista más reveladora que se ha visto jamás, a dos personas que, bueno, no necesitan presentación. Estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air, Eda y Serkan, en carne y hueso. Y no solo eso, esta entrevista es especial porque es una confesión. Una confesión de Hande y Kerem. Se abren en canal, hablan de sus sentimientos, de su relación, de todo aquello que siempre hemos querido saber pero que nunca nos habían contado. Preparémonos para un viaje emocional porque esto va a ser intenso. Antes de empezar, y como siempre un recordatorio rápido, si sois nuevos por aquí, no dudéis ni un segundo en suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada de nada. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis de series turcas, rumores, noticias y mucho más. Así que ya sabéis suscribiros, que es gratis y nos ayudáis un montón. Y ahora sí, empezamos. La entrevista, como os digo, es un tesoro. Han sido meses de especulaciones, de rumores, de fotos robadas, de miradas y por fin, tenemos la confirmación definitiva. En esta entrevista Hande y Kerem hablan abiertamente de todo, su amor, sus dudas, sus miedos, sus alegrías. Es una charla larga, sincera, sin filtros. Lo primero que me impactó fue la naturalidad con la que se muestran. Se nota que hay una complicidad brutal entre ellos. La entrevista no es una sesión rígida de preguntas y respuestas. Es una conversación, un diálogo entre dos personas que se conocen a la perfección y que se sienten muy cómodas la una con la otra. Hablan de cómo se conocieron en el set de Love is in the Air, de cómo surgió la chispa, de cómo la ficción comenzó a mezclarse con la realidad. Recuerdo que en su momento cuando comenzaron los rumores yo también estaba un poco escéptica. Bueno, ya sabéis, con estas cosas siempre hay dudas. ¿Es marketing? ¿Es un romance real? Pero después de ver esta entrevista, queda claro que su amor es genuino. Hande nos cuenta que al principio, no estaba segura. Kerem era mucho, confiesa entre risas. Era un torbellino de energía, un hombre con una personalidad arrolladora. Le impresionaba pero a la vez sentía cierta cautela. Tenía miedo de involucrarse, de que las cosas se complicaran. Describe cómo le costaba al principio lidiar con su propia fama y con la atención constante que recibía. Recuerda la presión de los rodajes, las largas jornadas y cómo Kerem, con su entusiasmo inagotable, la animaba y la hacía reír en los momentos más difíciles. Rememora las primeras escenas juntos, la búsqueda de la química perfecta y cómo, poco a poco, la línea entre Eda y Serkan, y Hande y Kerem, se fue difuminando. Kerem, por su parte, reconoce que se enamoró perdidamente de Hande desde el primer momento. Dice que le cautivó su belleza, su dulzura, su inteligencia. La describe como una persona con una sensibilidad especial, alguien que le hace ser mejor cada día. Es una declaración de amor preciosa, de verdad. Kerem habla con una sinceridad que desarma. Comparte sus primeras impresiones sobre Hande, la admiración que sentía por su talento y su profesionalismo. Revela cómo detrás de esa imagen de fortaleza y belleza, descubrió a una mujer sensible y llena de matices. Destaca la manera en que Hande lo inspiró a ser más abierto y a conectar con sus propias emociones. Lo más interesante de la entrevista es que hablan de los altibajos de su relación. No todo ha sido color de rosa, por supuesto. Han tenido sus momentos difíciles, sus peleas, sus dudas. Hande confiesa que en ocasiones, la presión mediática les ha afectado mucho. Es difícil vivir un romance bajo el escrutinio público, explica. La prensa, las redes sociales, los fans, todo eso puede llegar a ser muy abrumador. Detalla cómo los rumores falsos, las especulaciones y los comentarios malintencionados afectaron su día a día. Habla de la importancia de proteger su intimidad y de encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada. Kerem también reconoce que al principio, le costó lidiar con la fama y con la exposición. No soy muy bueno con las redes sociales, dice con una sonrisa. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos,
pero entiende que al ser figuras públicas, es inevitable que la gente se interese por su vida. Confiesa cómo la atención constante puede ser agotadora y cómo aprendió a gestionar las expectativas y los juicios de los demás. Relata cómo buscó refugio en su relación con Andy, en su apoyo incondicional y en la capacidad de ambos para entenderse y protegerse mutuamente. Pero a pesar de todo, a pesar de las dificultades, su amor ha prevalecido. Han aprendido a comunicarse, a apoyarse mutuamente, a superar los obstáculos. Y esto es lo que hace que su historia sea tan bonita, tan auténtica. Ambos hablan de la importancia de la confianza, el respeto y la comunicación en su relación. Describen cómo aprendieron a resolver los conflictos de manera constructiva y a fortalecer su vínculo a pesar de las diferencias. Subrayan la importancia de la paciencia, la empatía y el compromiso mutuo. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista es cuando Andy habla de su abuela. Recordemos que la abuela de Andy, madre de su madre, falleció en 2020 a causa del cáncer, mientras ella se encontraba rodando la serie. Cuenta que fue un momento muy duro, pero que Kerem estuvo a su lado en todo momento. La apoyó, la consoló, la ayudó a superar el duelo. Kerem es mi roca, dice con los ojos llorosos. Siempre está ahí para mí en los buenos y en los malos momentos. Andy comparte los detalles de este doloroso momento, la fragilidad que sintió y cómo Kerem se convirtió en su mayor apoyo. Describe la gratitud que siente por su incondicionalidad y el consuelo que le brindó en un momento de tanta tristeza. Y por supuesto, la entrevista también toca el tema de las secuelas del COVID que sufrió Kerem. Explican cómo este percance supuso un paréntesis en sus vidas y cómo les ayudó a valorar aún más el uno al otro. Kerem habla de la incertidumbre, el miedo y la dificultad que enfrentó durante la enfermedad. Relata cómo Andy se convirtió en su enfermera y su principal apoyo durante la recuperación. Describe cómo esta experiencia fortaleció su vínculo y les enseñó a apreciar la salud y la vida. Otro de los temas que se tocan es el futuro. ¿Planes de boda? ¿Hijos? Andy y Kerem, por supuesto, no revelan todos los detalles. Prefieren mantener cierta privacidad en este aspecto. Pero sí dejan entrever que tienen planes de futuro, que están muy ilusionados con la idea de construir una vida juntos. Estamos muy felices y muy enamorados, dice Kerem. Y eso es lo más importante. Ambos comparten sus sueños, sus deseos y sus planes para el futuro. Evitan entrar en detalles concretos, pero dejan entrever que la idea de formar una familia y seguir creciendo juntos está presente en sus vidas. En resumen, la entrevista es un regalo para los fans. Es una oportunidad de conocer a Andy y Kerem en profundidad, de entender su historia de amor, de emocionarse con ellos. Es un testimonio de que el amor verdadero existe, de que a pesar de las dificultades, el amor puede triunfar. La entrevista nos muestra a dos personas auténticas, vulnerables y sobre todo, profundamente enamoradas. Además de lo que os he contado, la entrevista también incluye momentos divertidos, anécdotas del rodaje de Love is in the Air, y algunas sorpresas que os van a encantar. No os quiero hacer spoiler, así que os animo a que veáis la entrevista completa si no la habéis visto ya. Pero para que no os quedéis con las ganas, aquí os dejo algunas de las frases más memorables de la entrevista. Asterisco Kerem es mi mejor amigo, mi amante y mi confidente. Andy. Asterisco Andy es la mujer más maravillosa que he conocido. Kerem. Asterisco nuestro amor es auténtico, no es un show. Ambos. Asterisco la química entre Eda y Serkan existe porque existe entre nosotros. Ambos. Y esto es solo una pequeña muestra de todo lo que nos han contado. La entrevista revela la profundidad de su conexión, la intensidad de sus sentimientos y la admiración mutua que sienten. En la entrevista, Andy y Kerem también comparten sus experiencias en el set de Love is in the Air. Revelan secretos del rodaje, anécdotas divertidas y los momentos más especiales que vivieron juntos. Hablan de la complicidad que se desarrolló entre ellos y cómo esa conexión se reflejó en la pantalla. También abordan los desafíos que enfrentaron durante la grabación de la serie, incluyendo las largas jornadas de trabajo, la presión de los medios y las expectativas de los fans. Comparten cómo lograron apoyarse mutuamente y cómo su relación se fortaleció a medida que avanzaba la serie. Otro aspecto fascinante de la entrevista es la forma en que Andy y Kerem hablan de su futuro. Aunque no revelan detalles específicos, dejan claro que tienen planes y sueños juntos.
Expresan su deseo de construir una vida juntos, de apoyarse mutuamente en sus carreras y de disfrutar de la felicidad que han encontrado el uno en el otro. La entrevista también incluye momentos de humor y ligereza. Hande y Kerem comparten anécdotas divertidas del rodaje, bromean sobre sus personalidades y demuestran la naturalidad y la complicidad que los caracterizan. Estos momentos de risa y alegría hacen que la entrevista sea aún más agradable y entretenida. Y bien, ¿qué os ha parecido esta exclusiva? ¿Os ha gustado? ¿Os ha emocionado tanto como a mí? Espero que sí. A mí me ha encantado compartirla con vosotros. Quiero daros las gracias a todos por estar ahí, por ver este vídeo y por vuestro apoyo. Sabéis que sin vosotros, este canal no sería posible. Así que, gracias de corazón. No olvidéis dejarme vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Cuál ha sido vuestro momento favorito? ¿Qué os ha sorprendido más? Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Así que dejad vuestros comentarios abajo. Y para finalizar, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal. No os perdéis ninguna novedad, ni ningún contenido exclusivo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y hasta pronto. Chao.